El Islam dividido y las cruzadas, desde el siglo XI al XII. Los últimos califas abasíes y el nuevo concepto de Estado. El fracaso de los abasíes en unificar el Islam provocó la fragmentación del poder en gobiernos provinciales. Tras el asesinato de al-Mutawaki en el 861 y la proclamación de otros califas en el Andalus y Egipto, los abasíes solo mantuvieron su prestigio como cabeza del sistema judicial y religioso. Un nuevo momento de recuperación culminó con al-Nasir entre el 1180 y 1225, tras caer por la invasión de los mongoles en el 1258. Surgen los títulos de Shahenshá en Irán y Sultán en Turquía de los Seluyukíes. En los antiguos territorios del califato se impuso el sistema militar gobernado por una élite guerrera de otra etnia, que se combinan con guardias pretorianas de esclavos y mercenarios. La Icta fue la nueva forma de propiedad y distribución de la tierra, en la que había que pagar un diezmo al arrendatario, quien a su vez lo entregaba al califa. Garantizaba a los campesinos protección y era un sistema muy implantado en las fronteras. Hay autores que hablan de feudalización del Islam, si bien fue distinta a la de Europa. La primera expansión turca en Oriente. Durante los siglos X y XI existían tres dinastías militares en el poder bajo la égida de los abasíes, los buyíes, samaníes y gaznabíes. Todos utilizaron un tipo de tropas nómadas. Los gaznabíes fueron los primeros soldados esclavos que adquirieron estatus de gobernantes. El intercambio favorecido por este tipo de ejército, añadido a los mercaderes, ulemas y misioneros, facilitaron la conversión al Islam de las tribus nómadas vecinas del califato, como los Qurluk y Oguz. Estos pueblos ya fusionados con los del interior, iniciaron campañas en las fronteras bizantinas e incluso dentro del territorio islámico. En ese contexto, los selyukíes se hicieron fuertes y acabaron controlando el califato en 1055, con la toma de Bagdad. Llegaron a conquistar Armenia y Capadocia, Siria, la Meca, y derrotaron a los bizantinos en Mazinkert en el 1071. Pero tras la muerte de los cabezas de la dinastía, esta se dividió en varias ramas territoriales. La dinastía selyukí siguió la ley islámica, la Sharia y la Sunna, a la vez que las tradiciones turcas de gobierno, como la institución llamada Atabek, o jefe militar, tutor del heredero de un principado. Los selyukíes dominaron territorios de gran diversidad étnica, todos suníes excepto los asesinos nizaríes, a los que persiguieron. Los habitantes no musulmanes fueron tolerados. Los selyukíes de Anatolia, el sultanato de Rum, desde el 1071 al 1240. La rama selyukí establecida en Anatolia formó el sultanato de Rum, comenzando a ser llamado el territorio Turchia. El territorio se dividió en 1176 y fue reunificado con Kai-Yurrau entre el 1204 al 1210 y se instaló su capital en Konya. Los turcos tuvieron relaciones cordiales con el imperio de Nicea y los venecianos. La delegación del poder en la familia del sultán fue sólo nominal, pues los jefes del ejército, o beys, y los administradores del visir ayudaban en cada región. Se recurren a funcionarios iranios y árabes, y se usará esta lengua para los documentos oficiales. La mayoría de la población seguirá siendo griega o armenia, y se permitirá el libre ejercicio religioso. La turquización e islamización del país fue lenta. En la economía, el sistema de Icta estuvo menos extendido y la producción agrícola y comercial se extendió cuando se controlaron
las salidas marítimas en Sinope y Antalya. Estos puertos se unían con rutas caravaneras sembradas de caravenenses o khans de espectacular arquitectura. Intelectualmente destacó Al-Din Rumi entre el 1207 y 1273, cuyo hijo fundó la cofradía de los derviches. El Islam oriental dividido, fatimíes y selyukíes. La rivalidad entre califatos fatimí y abasí continuó en el siglo XII. Los fatimíes, chiitas potentes económicamente desde el Cairo, controlaron en el siglo XI casi todo el Magreb hasta Siria, si bien sus súbditos suníes estaban descontentos. Los bereberes hilalíes se rebelaron y los fatimíes acabaron replegados en Egipto y Siria. Con el califa As-Mustansir desde el Cairo hubo una etapa de prosperidad económica, con una nueva moneda de oro, buenas relaciones con mercaderes italianos y expansión hacia el Índico a través del Mar Rojo. Por su parte, los sultanes selyukíes intentaron restablecer el tráfico comercial en sus territorios hasta la salida al Mediterráneo y al Mar Negro, pero no tuvieron suerte. Por la destrucción del puerto de Siraf por un terremoto, por la piratería en el Golfo Pérsico, por la repercusión de las invasiones turcas y por los ataques de cruzados en los puertos sirios y palestinos. Solo en Asia Menor impulsaron la exportación a través de los puertos como el de Sinope en Mar Negro y Antalya en el Mediterráneo, bien comunicados con el interior. Mantuvieron un activo comercio con italianos, griegos, armenios y bizantinos. Los nizaríes. La difusión del chiismo del califato fatimí fue obstaculizada en tierras centrales de Siria y Egipto por la llegada de los ayubíes, pero se mantuvo en la parte oriental. El descontento lo canalizó el persa Hassan I Shabat, que conquistó la fortaleza de Alamut en el 1090 al sur del Caspio. Tras la muerte del califa al-Mustansir, Hassan I Shabat proclamó a su hermano fallecido, Nizar, como imán verdadero desaparecido en fase de ocultamiento. Con la llegada de los cruzados a Oriente comenzaron a realizar actividades de espionaje, activismo político y asesinato ritual, que desestabilizó el régimen selyukí hasta que los mongoles arrasaron la fortaleza en el año 1256. Gobierno de los Atabeks. Los zangíes desde el 1127 al 1171 y los ayubíes en Oriente desde el 1171 al 1250. La disgregación del poder selyukí en el siglo XII se produce por la fragmentación territorial, la división de poder dentro de la dinastía, los ataques cruzados, las revueltas urbanas, los ataques de grupos chiitas, y los sultanes se ven obligados a tomar medidas, en especial contra los cruzados. Así, desde Bagdad, el Atabek al-Din Zangí consiguió expulsar a los francos de Alepo y después del condado de Edesa en el 1144. Consiguió también acabar con la hegemonía de los batiníes chiitas. Su hijo, Nur al-Din, consiguió nuevos triunfos contra chiitas y cruzados en Damasco en el 1149, con lo que se conseguirá unificar Siria. Las tropas mercenarias usadas por los zangíes eran de origen kurdo, y el ascenso imparable de estos fundó una nueva dinastía, los ayubíes, cuyo auténtico fundador fue Saladino. Este pasó de visir del Cairo a sultán y venció a los cruzados en Atin, reconquistando Jerusalén. En economía se comerciaba con italianos, franceses, catalanes y se gozaba del monopolio de los productos procedentes del Yemen. Los mercaderes carimíes controlan el comercio de productos del Océano Índico. Con la desaparición de los fatimíes del gobierno, los musulmanes se reunifican bajo la secta suní.
Con Saladino y sus sucesores se fomentaron las enseñanzas religiosas en las madrazas y se consolida el apogeo del movimiento sufí. Alepo y El Cairo sustituyeron a Bagdad como foco cultural. El reclutamiento masivo de soldados esclavos en Egipto para combatir contra los cruzados llevará pronto a la sustitución de esta dinastía por la dinastía mameluca. Las dinastías bereberes del occidente islámico, almorávides y almohades. Los almorávides desde el 1056 al 1147. Viene de al-Murabitum, habitantes de un ribat o convento fortaleza, y se utiliza para denominar a una fracción de las tribus bereberes, las Sinhaya, que se islamizaron. Destacaron el al-Faqih ibn Yasin y el emir ibn Abrahim, siendo posteriormente Yusuf ibn Tahufin el primer gran caudillo almorávide quien instaló su capital en Marrakech. Con Yusuf hubo mejoras en la economía y el ejército. La taifa sevillana le pidió apoyo ante las campañas de los cristianos en la península, y los almorávides vencieron a Alfonso VI de Castilla en el 1086 en Sabrajas. En el 1098 Yusuf toma el título de príncipe de los musulmanes. Surgió el rechazo de la población del Al-Ándalus, que consideraban a los bereberes como a bárbaros. Sus logros fueron el fin de la fragmentación del Magreb, la islamización del Sudán y la intensificación del comercio y sus rutas, sobre todo del África Negra hacia el Mediterráneo. Le sucedió Ali ibn Yusuf entre el 1106 al 1146, que aumentó la brecha en Al-Ándalus y Marruecos. Ejerció un control religioso rígido de la comunidad y la condena de la reflexión teológica musulmana o Kalam. Las ofensivas cristianas graban los impuestos por los gastos militares, lo que produjo revueltas urbanas. El hijo de Alí perdió Almería y fue muerto por los almohades en Orán en el 1145, quienes se empujaron sin cesar hasta el 1269. Los almohades entre el 1121 al 1269. El movimiento se basa en la predicación del teólogo Ibn Tumarq entre el 1080 y el 1130, quien contactó con la escuela teológica Ash'ari. Se enfrentó a almorávides y malaquíes, llamando a la Guerra Santa contra los almorávides. Sus seguidores crecieron y se llamaron al-Mujahidun, confesores de la unidad de Dios. Desde el Alto Atlas tejió una auténtica comunidad religiosa, político-militar o ribat. Se asoció al jefe militar Abd al-Mumin, quien lo sucedió a su muerte, y atacó Marrakech en el 1130. Los triunfos de al-Mumin se sucedieron uno tras otro, de Al-Ándalus a Libia. Tras entrar en Marrakech, adoptó el título de emir de los creyentes y estableció un modelo dinástico apoyado en el Consejo de las Tribus. Los ribats fueron extendiéndose por todo el Magreb. Su hijo se esforzó por la cultura y la ciencia, y a su muerte, Al-Mansur, entre 1184 y 1199, hizo frente a revueltas bereberes y endureció su política religiosa contra judíos y cristianos, a los que venció en Al-Arcos en el 1195. El último califa almohade importante fue Muhammad al-Nasir, derrotado en Navas de Tolosa, suponiendo un duro golpe. Desde entonces los jefes de tribus o jeques aumentan su poder y se producen disgregaciones en los territorios almohades, hasta su fin en el 1269. En la administración almohade fue importante la cancillería, la justicia se aplicaba mediante cadies y la doctrina del régimen se establecían los talaba, que siempre acompañaban al califa. Religión y cultura. El apogeo del movimiento sufí.
El antiguo califato abasí se dividió en dos zonas culturales dominadas por dos lenguas: la esfera de la lengua y cultura en el centro y occidente del territorio, Irak, Siria, Egipto, Magreb, Al-Ándalus, y el área de influencia persa, Irán, Jurasán, Transoxiana y las nuevas zonas conquistadas de Asia. En su versión más popular, el darí. La literatura en persa o palawi, culto, superó a las anteriores. El movimiento sufí toma su nombre de suf, que significa lana, y surge en el siglo VIII a partir de las enseñanzas de Hassan al-Basri y de la esclava Rabia. Fue clandestino un tiempo y en su época dorada fueron los siglos XI al XIII. Los sufíes se organizaban en cofradías o taricas y se reunían en rábitas. La doctrina sufí recoge tendencias ascéticas y místicas. Algunas autoridades religiosas les consideraban blasfemos, por lo que fueron perseguidos. Gracias al profesor Al-Ghazal, entre el 1058 al 1111, se reivindicó el credo sufí. Otra gran figura fue Sujirawardi, entre el 1155 y 1191, en Persia. En Al-Ándalus, varias figuras precedieron al mayor místico de su época, Ibn Arabi, entre el 1165 al 1240, cuya nueva definición del concepto de la unicidad de Dios renovó la doctrina sufí. Las madrazas como instituciones del saber. Surgieron por evolución de las escuelas coránicas y se alojaban los estudiantes en un edificio llamado Han, extendiéndose durante el califato abasí en el siglo X. Hombres piadosos enseñaban a memorizar el Corán, hadices y leyes, y los poderosos de la época pugnaban por patrocinar esos complejos y atraerse los favores del sultán, creando así bibliotecas. Cuando en el interior de las mezquitas se designaba una habitación para la enseñanza, se le comenzó a llamar madraza, que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una entidad principal de recinto. En el siglo XI, Nishapur contaba con 4 madrazas, siendo la más importante la de Nizamiya, en Bagdad, a cargo de los selyukíes. A finales del siglo XII, la madraza era la principal institución del saber dependiente del Estado, siendo las diferentes dinastías los principales mecenas y contabilizándose hasta 30 en Bagdad. Se alojaban a los estudiantes dentro del recinto, se les enseñaba en el patio o en las salas de oración y disponían de biblioteca. El patronazgo hacía depender a las madrazas de sus mecenas, estando en sus manos la designación o destitución de maestros. Los ayubíes fueron importantes difusores y a ellas se vincularon muchos historiadores y sabios de la época que eran enterrados en ellas. Saladino fundó numerosas madrazas en Jerusalén y también se introdujeron en la Meca. Cada una de ellas solía representar a una escuela jurídica diferente. Las cruzadas. Motivación y significado de las cruzadas. Fue uno de los episodios fundamentales del medievo europeo. Se suele enumerar, aunque en la época solo se numeró la primera. Antes en la península ya se había producido otras, como en Barbastro en el 1064. El periodo clásico de las cruzadas abarca desde el 1099 con la toma de Jerusalén hasta el 1291 con la caída de San Juan de Acre, aunque no se redujeron a Tierra Santa ni a esa época, pues en el 1571 la Liga Santa Naval se enfrentó a los turcos otomanos en la batalla de Lepanto. Motivos. Principalmente el religioso, pero el factor mesiánico de la primera tampoco debe ignorarse. La búsqueda de botín, aventuras o nuevas tierras fueron motivos para una minoría, porque partir era muy caro y muy pocos se establecieron en las nuevas tierras. Algunos vasallos partieron por la obligación de servir a su señor. La primera cruzada, Urbano II y el concilio de Clermont-Ferrand en 1095.
En el contexto de las luchas entre el papado y el imperio, Urbano II llamó al auxilio del imperio bizantino, hostigado por los turcos selyukíes, y también a la liberación de los santos lugares. El papado también buscaba prestigio si esta acción triunfaba y suspira por nuevos episcopados. También influyeron las nuevas leyes sucesorias por las que heredaba el primer hijo varón y el aumento de la población, por lo que hubo hombres para la lucha. Se buscaba en principio guerreros, pero gente de toda condición se movilizó en la primera cruzada de Pedro el Ermitaño, que se adelantó, pero sufrió una masacre frente a Nicea por los turcos selyukíes. La cruzada oficial de hombres de armas alarmó a Alejo I. Este intentó que le presentaran vasallaje, algo que solo hizo Godofredo de Bouillon. Ante la decadencia fatimí, los cruzados tomaron Antioquía, Edesa y Jerusalén, y se fundaron los estados latinos de Oriente en la franja mediterránea oriental: Edesa, Antioquía, Trípoli y Jerusalén. Las cruzadas del siglo XII, de la fundación de los estados latinos a la caída de Jerusalén. Si bien en un principio los musulmanes no se alarmaron de la presencia cristiana, el violento asalto a Jerusalén y la presencia estable en el litoral, avasallando a sus autóctonos, motivaron la toma de conciencia. La yihad o Guerra Santa dio inicio con el nuevo poder. La dinastía de los zangíes tomó Edesa en el 1144. Hubo una reacción cristiana, en la consecuencia como la Segunda Cruzada, protagonizada por el Papa y Bernardo de Claraval, que contó con el apoyo de Conrado III de Alemania y Luis VII de Francia, pero fracasó por la desunión. Sin embargo, se tomaron en aquel tiempo Lisboa y Almería. Poco después, Saladino derrotó a los cristianos en Jatín en el 1187 y cayeron Acre, Ascalón y Jerusalén. Los cristianos promovieron la Tercera Cruzada entre el 1188 y 1192 con Ricardo de Inglaterra, Felipe II de Francia y Federico I de Alemania, con una nueva desunión. Ricardo pactó con Saladino, consiguiendo la costa Acre-Zafra y el paso franco para peregrinos hacia el Santo Sepulcro. Ricardo tomó Chipre a su vuelta y las órdenes militares establecieron allí sus cuarteles generales desde la caída de Acre en el 1191. La organización de los estados latinos hasta el siglo XII. Parámetros feudales. Los territorios se dividieron en señoríos a cuyo frente estaban vasallos del rey o conde. El dominio señorial contaba con canciller, chambelán, senescal, vizcondes y otros funcionarios. Para mermar el poder de los señores que se reunían en la Cámara Alta, el Haute Cour, se promulgó el asiento sobre el vasallaje ligio, una ley por la que los vasallos de menor rango que dependían de los grandes señores quedaban obligados a prestar homenaje ligio al rey por encima del prestado a sus señores. Los lugareños poseían una administración central separada, aunque muchas veces los musulmanes fueron juzgados por leyes cristianas. Para los asuntos seculares se creó el Tribunal de los Sirios y los núcleos autóctonos conservaron sus consejos de ancianos. Los problemas de los estados fue la división de territorios cristianos, enfrentamientos entre dinastías, ausencia de autoridad real efectiva, falta de recursos humanos, y para paliar esta última se contó con mercenarios autóctonos, los turcopoles, y las órdenes militares. Se fortificaron ciudades y castillos, y la capital cristiana desde 1191, Acre, fue el ejemplo de fragmentación del poder cristiano en el área. Las órdenes militares. Gran parte de la sociedad cristiana tomó a las órdenes como ejemplo de la institución cruzada. Su nacimiento se halla en el contexto de la labor guerrera
por parte de la Iglesia. La primera fue el Temple, modelo imitado por el resto. Hugo de Payens consiguió el reconocimiento papal de la milicia templaria, de la que él era uno de los fundadores en 1129, y con San Bernardo de Claraval el número de milicias creció y se afianzó. Tenían como objetivo luchar contra los enemigos de la Iglesia, el mantenimiento de los santos lugares y la defensa de los peregrinos. Con el tiempo hubo otras de carácter más local, como Calatrava o teutónicos, que lucharon contra el infiel en sus zonas, pero también tuvieron propiedades en ultramar. Su papel fundamental fue militar, pues fueron el único ejército permanente y disciplinado. La labor asistencial y protectora también fue importante. Los caballeros fueron también intermediarios a veces entre reyes y papas, y muchos pasaron a formar parte del consejo privado de ambos. Su estructura jerárquica se establece primero con el gran maestre y un prior. La encomienda es la unidad local administrativa que manda el comendador sobre religiosos y caballeros. Varias de ellas forman un maestrazgo. Las encomiendas envían sus ingresos, responsiones, a Tierra Santa. Contaban con sus propias naves y amasaron gran fortuna, siendo a veces prestamistas de particulares y reyes, función que acabaría provocando la caída y disolución del Temple en Francia e Inglaterra. Personas laicas se vincularon a ellas y hubo también conventos femeninos como las del Hospital o las Hispanas. Estos caballeros ofrecían sus votos de castidad, obediencia y pobreza y se acogían a las reglas agustinianas y cistercienses.